Saludos, bienvenidos a una edición más del programa Caminar Juntos, apurando ya la temporada que hemos dedicado a la vocación sacerdotal, hoy para conocer mejor a dos obispos que han trabajado en la Archidiócesis de Toledo y ahora ya son eméritos, uno de Segovia y otro de aquí, de nuestra diócesis. En muchas ocasiones les hemos escuchado en conferencias, sus homilías, pero hoy les preguntamos por su vocación. Quédense, porque hoy entrevistamos a don Ángel Rubio y a don Braulio Rodríguez. Braulio Rodríguez Plaza, muchísimas gracias por atendernos, por compartir esto con todos los que nos siguen. Gracias, lo primero. Pues muy bien, es un placer. En este año sacerdotal queremos pues descubrir el valor, la riqueza de la vocación sacerdotal y también conocer a nuestros sacerdotes. Don Braulio, lo primero, ¿cómo surge su vocación? Pues lo he contado mucho, sobre todo en las visitas pastorales a los niños, porque era la pregunta típica. ¿Y cómo te hiciste obispo? Bueno, pues esas cosas. Pero bueno, es muy sencillo. En la época de mi adolescencia, con un sacerdote, el párroco entonces, formó un grupo de jóvenes que todavía no teníamos suficiente edad como para hacer cursillos de cristiandad, que era, diríamos, entonces estaba muy en boga, en el sentido de ser como el primer anuncio, un decirnos lo que es en realidad ser cristiano. Pero sí que hacíamos nosotros con él, con un grupo de 10 o 12 chavales, ¿no? Teníamos 15, 16 años más o menos. No teníamos 18 porque si no hubiéramos ido a hacer cursillos de cristiandad, como habían ido algunos de mis hermanos más mayores y tal. Y ahí surge la idea de tener una reunión semanal, después rezar un rato juntos y nos comprometíamos, ya estábamos fuera del colegio, no habíamos empezado bachillerato antiguo, y entonces en ese grupo pues fuimos descubriendo un poco lo importante que es ser cristiano y sobre todo descubrir la figura de Jesús, no solamente por el catecismo, por la primera comunión, aunque eso fue importante, sino como una persona viva con la que tú te encuentras. Y yo pues ahí estaba feliz, estaba, como digo, había empezado un poco a trabajar porque entonces no había... si no terminabas la escuela primaria y lo que surgiera, ¿no? Estamos hablando de finales de los años 50. Y entonces, pues, el grupo aquel fue consolidándose y en una determinada fecha, que además siempre la recuerdo porque fue la víspera de San Pedro, pues el sacerdote habló conmigo y me dice: yo veo que vienes y que te veo pasar a hacer la visita al Señor un ratito más largo y tal. ¿No será que a lo mejor el Señor te quiere decirte alguna cosa? Yo me quedé, porque yo no conocía ni lo que era un seminario ni lo que era un seminarista, no había convivido nunca con... Y yo me quedé perplejo y me dijo: bueno, pues lo que tienes que hacer es una cosa muy sencilla, piensa y rézalo. Bueno, pues yo hice eso y entonces pues ahí surgió ese deseo que, como digo, no fue un deseo de decir pues voy a ver si hago aquí una aventura, no sé qué, sino simplemente como una especie de decir, bueno, pues si hay una llamada tendrá que hacerse poco a poco más visible y más sensible, si se quiere, ¿no? Y bueno, pues eso comenzó, pues que yo alternaba
el trabajo que tenía con empezar a estudiar latín, que era una cosa... ¿En qué trabajaba, por curiosidad? Pues estaba con mis hermanos mayores de hortelano. ¿De hortelano? En la huerta, claro. En el Alberche, en el pueblo, hay unas huertas muy buenas que ahora ya no existen, vamos, sí que existen, pero nadie las cultiva. Y entonces era la forma de vivir. Teníamos plantábamos nuestras famosas judías, patatas, tomates, etcétera, y todo eso lo llevábamos al antiguo mercado de Legazpi. Entonces con eso es lo que vivíamos, ¿no? Aparte de alguna otra realidad que había, que tenían a lo mejor mis padres, pues no sé, también he estado trillando, por ejemplo, en algunas tierras que tenían de mis abuelos que daban un poco de trigo, de cebada, ¿no? Siempre en cantidades muy pequeñas. Entonces, pues bueno... Y empieza a combinar eso con el latín. Claro, y además empieza a surgir en la vida varias cosas. Tienes que decírselo a tu padre. A mi padre nunca había hablado yo muy seriamente así con él. Y además pues empieza a notar entre los demás, porque yo le decía, ¿y por qué no se lo dice a algunos otros? Que yo creo que había chavales ahí muy majos, ¿no? Vamos. Y bueno, pues esa fue la realidad, como digo, para mí era una realidad desconocida. Es verdad que siendo monaguillo nos había llevado el sacerdote a ver un Belén que había en el seminario de Madrid, Las Vistillas, donde está hoy San Dámaso. Bueno, sí. Mejor dicho, ese es el seminario, que ahora está San Dámaso, pero aquel era el seminario. Y entonces, pero prácticamente yo no había... Bien, hubo cambio de sacerdote y el que vino pues me ayudó en el último verano para presentarme a lo que se llamaba entonces primero de bachillerato, que incluía en el seminario latín, claro, y castellano. De ahí que tuviese que aprender latín. Eso es, porque además era entonces la asignatura principal con clase diaria. Aquel verano fue muy apasionante en el sentido de que yo decía, yo no sé si me voy a asustar a hacer exámenes y tal, aunque la verdad es que tuvimos un profesor muy bueno cuando salimos de la escuela, ¿no? Nos permitió, sí. Aunque yo debía de tener 14 años cuando dejé el colegio. Y bueno, pues aprobé primero y entré en segundo, que fue el año 1960, en septiembre, y además te puedo decir el día, 19 de septiembre. Comencé con un grupo, con los de mi curso, que eran más jóvenes que yo, porque yo ya tenía 16 años, y allí en el seminario se entraba a los 11. Entonces, los que de mi curso tenían 12, 13, lo más. Y entonces yo estaba en otra comunidad, pero iba a clase con ellos a las asignaturas. Y eso duró 2 años hasta que ya nos normalizamos todos en cuarto, y reválida, que se decía entonces. Y ya pues bueno, formamos un grupo que bueno, de aquellos todavía me quedan de aquella época, al menos 3 o 4 que seguimos viéndonos amigos con mucha frecuencia. Uno de ellos es obispo. También. También. Bueno, antes de que... Don Javier Martínez, arzobispo sí. de Granada. Le decía que antes de que me cuente cómo fue su paso por el seminario y esos años de estudio, si salió luego a estudiar también fuera y demás, tengo mucho interés en que me hable de su familia, hortelanos, y digo mucho interés porque les hemos conocido durante su etapa episcopal aquí, pues hemos compartido pues, encuentros de Fátima con sus hermanas, que por cierto, pues desde aquí un saludo las mandamos también, ¿no? Hemos conocido a sus sobrinos. Hábleme de su familia, que no era una familia pequeña. Pues mira, mi familia, la que se correspondía con mis padres y mi abuelo, que era donde vivíamos con él, mi abuelo de Fuensalida, claro, porque mi familia procede de 2 partes, una parte por parte de mi padre, de Aldea del Fresno, sí. Y la otra parte
De Fuensalida. De Fuensalida, porque allí nació mi madre y mis tíos, ¿no? Y nosotros éramos 9. 9 hermanos. Con mis padres, 11, mi abuelo, 12, y un tío de mi padre, 13. Entonces, la familia fue poco a poco, claro, mis hermanos mayores, el mayor tenía 11 años o 12 más que yo, entonces pues fue creciendo como era lógico, algunos empezaron a casar y cuando yo veía el seminario, pues la familia vive prácticamente en Aldea y mis hermanos y mis hermanas que empezaron a trabajar en Madrid, que ahora ha sido al revés, ahora han vuelto todos y viven en Aldea, exacto. Entonces, era una familia muy unida, no solamente nosotros, sino también nuestros primos, nuestros tíos. Bueno, pues era muy normal que dijera, pues me quedo aquí a comer en casa de mis tíos o en casa de mi tía. Bueno, aparte de que yo algún tiempo también estuve alguna temporada con alguna de mis tías que no tenía hijos entonces, e incluso fui a Madrid al colegio un par de cursos, luego ya me volví. Pero yo sentí siempre que lo que es el núcleo de mi familia era lo que verdaderamente a mí me tiraba, ¿no? Y las relaciones entre nosotros, el sabernos ayudar, el saber que a lo mejor pues uno heredaba el jersey del otro porque ya se había hecho grande y entonces a ti te valía o viceversa, ¿no? Y luego pues en una vida muy sencilla, en un pueblo que entonces no era grande, empezaba poquito a poco a crecer, pero bueno, unos rasgos familiares muy fuertes que se mantienen, no del todo porque la vida ha cambiado mucho, ¿no? Pero que fundamentalmente pues cuando surge algo de familia, enseguida estamos allí al quite, ¿no? Don Braulio, ¿y cuando usted se lo dice a sus padres que quiere ser sacerdote, qué sucede ahí? Pues yo hacía largas, porque yo era muy tímido, hacía largas lo de mi padre y el sacerdote don José me decía, pero sí, tienes que decírselo, si no, no puedes ir al seminario. Bueno, entonces yo una mañana me levanté así como muy decidido y le dije, papá, pues pasa esto y necesito tu permiso. Y me dijo, ¿sabes qué te digo? Que si vas a ser buen cura, te dejo ir al seminario, si no, no. Y digo, bueno, yo no lo sé todavía. Lo voy a intentar. Bueno, así fue. Mi mamá no hizo falta que se lo dijera porque ella lo intuía. Ella lo intuía, aunque sí me dijo que siempre le costaba, bueno, que te fueras, porque claro, el seminario era un internado muy fuerte entonces, todavía, que en los años 60 pues eran así. Pero bueno, yo venía de vacaciones, de vez en cuando me veían, y además como tenía familia en Madrid, pues eso era una ventaja. Una ventaja en parte, ¿no? Quiero decir, porque no te sintieras solo, pero bueno, que eso fue pasando. Pero curiosamente, cuando ya habían pasado 6 o 7 años, un año que empezó el curso, pues coincidimos que ella vino a Madrid y entonces pues yo me despedí de ella y ella fue a tomar el coche de línea para volver y dice, estuve llorando mucho tiempo. Digo, pero mamá, después de 6 o 7 años, ahora ya, a estas alturas. Y luego me decía, bueno, me darías un disgusto si ahora no eres cura. Y yo le digo, mira, te digo una cosa, si yo mañana llego a la conclusión de que no tengo vocación, al día siguiente estoy aquí, ¿eh? No, porque esto no lo he buscado, esto no ha sido una salida, diríamos, de salir porque en casa había muchos hijos y no sé qué, no. Y entonces eso yo lo tuve claro desde el inicio. Después las relaciones en el seminario fueron muy normales y de un normal crecimiento, con bueno, como es lógico en esos años, fueron unos años a veces duros y a veces complicados y tal, pero en general fueron unos años muy felices del seminario. ¿Su pasado como monaguillo, cree usted que tuvo algo que ver en su vocación sacerdotal? Pues es que el cura anterior quería que fuera monaguillo y entonces pues me dio una cosa, suponte que como esta,
un poco más grande, que venían todas las respuestas en latín. Y tenías que sabértelas, porque te hacía un examen. Y yo veía el latín y yo no me enteraba absolutamente de nada. Y yo pasaba el tiempo y que no... Y entonces le dije un día a mi madre, ay, dile al sacerdote que yo no quiero ser monaguillo porque no me aprendo esto. Y entonces, en esa fecha, no fui monaguillo. Cuando hubo cambio de sacerdote con este sacerdote, don José, ya más mayor, ya tenía 13 años, o 12 o 13. Pues, porque eso sería pues, en los 9 años, cuando hicimos la primera comunión o después. Pues sí, estuve por lo menos 2 o 3 años, justamente. Por eso él me conocía también, porque yo creo que muchas veces, antes cuando los sacerdotes vivían más aislados, bueno, había medios de comunicación, pues si tenía que irse a hacer ejercicios, pues no había misa, o si tenía que irse a tomar pues no tenían coche, los curas, a tomar el coche de línea, pues tenía la misa más temprano y yo me levantaba, no me importaba, ¿no? Yo nunca he jugado a decir misas, no, pero sí que... Ni hacer procesiones. No, pero sí que, sin embargo, pues me llenaba el poder ayudarle, y que a lo mejor a veces estábamos solos o con una persona. Bueno, eso sí, y yo la etapa de monaguillo la conozco muy bien, porque había otro monaguillo que cuando tocábamos la campana después de la consagración, pues a ver quién terminaba después. Y entonces yo ya decía, bueno, ya terminamos, vamos a estar aquí toda la misa tocando. Se va a alargar. Bueno, ¿y es ordenado sacerdote? ¿Qué día y dónde? Pues me ordené el 3 de abril, lunes de Pascua del año 1972. Acababa de llegar don Marcelo a Toledo y, por tanto, su antecesor, que era el cardenal Vicente Enrique Tarancón, fue el que nos ordenó. Porque cuando fue el cambio de obispo, se murió don Casimiro Morcillo, que fue el primer arzobispo de Madrid, pues nosotros ya éramos diáconos y estábamos a la espera. Ah, y por eso no se ordena en Madrid, sino aquí en Toledo. No, yo me ordené en Toledo, pero digo en Madrid. O sea, en Madrid. No, lo que pasa es que acababa de llegar el arzobispo de Toledo, que lo hicieron arzobispo de Madrid. Y acababa de llegar don Marcelo aquí, te lo digo para que veas un poco esta, pero yo me ordené en Madrid. En Madrid, en una iglesia que se llama Cristo de la Victoria, y allí nos ordenamos 12, me parece que éramos, no 9, es que el curso fue ordenándose hasta 14 en varias diferentes fechas. Y bueno, pues enseguida esperábamos ir a un pueblo. Claro, ¿cuál fue su primer destino? Cubas de la Sagra. Cubas de la Sagra. Que entonces era un pueblecito bastante pequeño, y yo no le conozco casi ya, bueno, los antiguos sí, pero que estaba muy cerca de Illescas, y bueno, está como es pura Sagra, aunque sea Madrid, en la manera de celebrar las fiestas, en la forma de ser, bueno, pues lo que es la Sagra, que después he conocido más tiempo aquí en Toledo. Y eso me permitió pues, vivir de cerca los 5 primeros años que estuve con una iglesia que tenía un artesonado en el suelo y que no había dinero para levantarlo, refugiado en la casa de las misioneras cruzadas de la iglesia, que tenían una escuela hogar y una capilla grande. Y en ese sentido, pues yo me sentaba arropada por las religiosas, pero estuve los 5 años de obras, como si fuera el cura de Yepes, de obras toda la vida. Qué lástima. Entonces, yo me sentí feliz, porque además tenía como el deseo de empezar a tener grupitos de chavales, pero claro, tenía 200 chicos en la escuela hogar que tenían estas hermanas.
Y entonces yo me hice cargo de toda esa catequesis y los chicos del pueblo, los de la parroquia, pues estaban en esos grupos. Después, en el verano, pues yo tenía grupos con ellos, porque ellos iban en vacaciones, pues iban a sus pueblos. Eran chicos que provenían de pueblos muy pequeñitos de Madrid o de fincas, que no tenían posibilidades de ir a... Y para mí fueron unos años muy bonitos, siempre con el problema de que no lloviera mucho y no se cayera la iglesia. No sé, pero la iglesia está ahí arreglada, por fin. Y además muy bella, muy bella. Y bueno, la amistad que hicimos en el seminario pues, con nuestros compañeros de cursos ha sido muy fuerte, ¿no? Y nos hemos tratado de reunir y de ayudar, aunque cada uno estaba en su parroquia, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que con don Javier, que estaba en otro pueblo, que está todavía más cerca de Illescas, que se llama Casarruelos, pues están a 2 kilómetros, y entonces yo le ayudaba a sus misas y él venía después a mis misas para confesar y yo confesaba en su pueblo. Fraternidad sacerdotal. Eso es. Él tenía coche, yo no, porque yo era un poco topo mareado, hasta que me dieron otro pueblecito cercano que se llama Batres, donde está el castillo de Garcilaso, y ya no tuve más remedio que sacarme el carnet, pero que tampoco era problema porque bajábamos a Santa Juana, que está en medio de los dos pueblos, un monasterio, y íbamos andando con los chicos, o sea que no era problema, son 2 kilómetros, es como si te subes al casco, ¿no? Desde aquí. Claro. Y bueno, son unos años buenos. Es verdad que ya Madrid era una ciudad muy grande y todo su entorno, y siempre estaban tirando de que teníamos que ir a Madrid, y así fue. ¿Pero usted le mandan luego a estudiar? Claro, es que primero estuve de vicario parroquial en San Miguel de Carabanchel, y yo insistía porque había hecho la licenciatura en teología, en comillas, y yo seguía un poco leyendo, estudiando, y con el profesor que nos cuidó mucho de Sagrada Escritura, y por eso algunos de mis compañeros se había ido el año 77 o 78, se había ido a la Escuela Bíblica de Jerusalén, eran 3, y entonces yo estuve hablando con el secretario del cardenal, Monseñor Patino, buscando pues unas bolsas de estudios ya, para que no fuera tan cara la diócesis. Y entonces yo le dije: José María, yo me gustaría también ir a Jerusalén. Dice: bueno, si nos dan las becas, que era una beca del ministerio, para posgraduados, pues nos dieron las becas. Y por eso el año 79 se fue a estudiar. Me fui a estudiar. Estuve 2 años también felices en San Miguel, con muchísimos niños y muchísimos jóvenes, una parroquia muy grande, nunca terminaba de conocer gente, ¿no? Y bueno, esos 2 años que fueron muy intensos, y que yo iba preparando cosas que todavía sigo releyendo y, bueno, si Dios quiere, tal vez publicando, pues llenaron un poco todos esos 2 años. Y después volví a otra parroquia del mismo arciprestazgo, no San Miguel, sino junto al río, al lado de un estadio, sobre todo al lado de una ermita, donde estaba San Isidro arando cuando vivió. Anda. Allí mismo, la ermita de San Isidro, que era parte de la parroquia, junto con el cementerio. Y entonces, pues estuve 3 años allí. Sí. Y ya comenzamos a tener grupos de jóvenes, ya habíamos empezado a ir con jóvenes a Picos de Europa, a tener campamentos, y unas experiencias buenas de formación en verano. Fuimos a distintos sitios, pero sobre todo en Ávila, que nos pillaba muy cerca, y que era en el seminario, había espacio grande, y a veces pues de las parroquias, bueno, de las que conocíamos y de otras, pues algunas veces había en aquel curso 120 o 130 chicos jóvenes, ya mayores de 16, 18 años. Ahí estaba, por ejemplo, Javier Restán,
No, Javier Restán, José Luis Restán, que está en la COPE. Está, sí, sí. Bueno, entonces lo recuerdo haber estado en un curso que yo daba, que era Jesús de Nazaret, era un poco la vida de Jesús, los milagros. Todavía me lo recuerdo cuando nos vemos. Bien, eso es... ¿Y cuándo es ordenado obispo? Bueno, pues mira, me pasa lo de obispo como lo de cura, que no... Yo estuve 3 años de formador del seminario y allí tuve en mi grupo de seminaristas, que era un poco por comunidades. Yo vivía allí donde está ahora San Dámaso, en las Vistillas, y bueno, pues yo iba tratando de, como no me dejaron terminar la tesis, porque en 2 años no se puede hacer una tesis de escritura ni en ninguna parte, pues muy listos que sea, yo no era tan listo, por supuesto. Entonces, en el tercer año, mejor dicho, había pasado ya el tercer año y íbamos a empezar el cuarto, había habido cambio de rector, incluso me costó mucho ir al seminario, porque estaba acostumbrado a la vida de parroquias y tal, pero bueno, ya me había acostumbrado, diríamos, a la vida del seminario, y entonces es cuando me llama el nuncio para decirme si podía ir a hablarle del seminario, de algunas cosas. Yo digo, pues qué raro, pues eso lo mejor es que vaya y hable con el rector o con el arzobispo. El caso es que estuve hablando con él un rato y me dijo, ¿se quiere quedar a comer? Porque era... Bueno, si usted me invita, señor nuncio, yo no digo nada. Sí. Y nada, pues aquello pasó y eso había sido en el mes de mayo. Y cuando ya había empezado el curso siguiente, que era mi 4.º curso, pues me vuelvo otra vez a llamar. Bueno, pero pues ¿qué quiere, señor nuncio? Pues no, porque el seminario, porque no sé qué. Bueno, otra vez hablando largo y tendido. Yo digo, bueno, señor nuncio, tengo una clase de latín, tengo que irme. Porque era un viernes. Y me dice, luego que tengo que decirle otra cosa. Pero, ¿y qué me tiene que decir? Es que hay una diócesis al norte de Madrid que está sin obispo. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted? Entonces el Papa quiere que usted sea obispo de Osma Soria. Digo, bueno, vamos a ver, señor nuncio. El Papa a mí no me conoce de nada. Yo le conozco a él, en lo que se le puede conocer, lógicamente, porque acaba prácticamente de ser elegido. Y entonces, bueno, pues ya está. Allí estuvimos discutiendo, sí, hablando y tal, y no sé qué. Y dice, o sea, mire, ¿sabe lo que le digo? Yo le voy a dejar ahora en la capilla, usted reza ahí largamente, cuando quiera, dentro de poco vengo a buscarle, y entonces escribe usted al Papa diciéndole que sí o que no. Claro. O sea, al igual que sucedió cuando su vocación sacerdotal. Pues piense y rece. Eso te digo, es lo mismo. Piensa y rece y además en este caso escriba. Así que da una respuesta ya. Así que me dejó una máquina y yo escribí la carta al Papa diciéndole que sí. Podía haber dicho que no. Pero yo decía, bueno, a mí lo que más me convenció es que usted no ha buscado esto, sino que otros han dicho que usted puede ser obispo. Y yo, bueno, eso es un argumento que me convence algo, no mucho, pero en fin. Vamos a ver qué tal, ¿no? Bien, pues eso fue así. Muy bien. Eso fue así. Bueno, pues empieza de obispo en Osma Soria y bueno, también llega aquí un 25 de junio más o menos de 2009. Como aquí a Toledo. De Toledo, 21. Efectivamente, el 21 de junio de ese año. Y como no tenemos tiempo para más, si uno echa la vista atrás y bueno, ve lo que ha sido su vida sacerdotal, su vida como obispo, si tuviese ocasión de responder a su madre si ha sido un buen sacerdote o un buen obispo, ¿qué le diría? ¿Qué balance hace? Bueno... ¿Ha cumplido o no? No es que haya sido ni mal sacerdote ni mal obispo. He podido ser mejor sacerdote y mejor obispo, y puedo serlo, porque no tengo otra forma
de ser cristiano ahora que ser obispo. No, eso es así, aunque sea obispo emérito, siga siendo obispo. Y yo me parece que nunca traté de engañar a nadie, sino decir, bueno, pues tengo mis defectos, no, podía pues, abarcar más, ser más ambicioso pastoralmente, me refiero, no de otro tipo. Pero, bueno, yo creo que los sitios donde he estado, cuando me ve la gente me saluda y me saluda con, bueno... ¿Con cariño? Sí, alguno me hubiera retorcido el cuello un poco, pero normalmente sí. Y lo mismo pues son las diócesis, que los cambios de diócesis son más difíciles. Para mí fue difícil cambiar de Cubas a San Miguel y también fue difícil de cambiar de San Fulgencio, que fue mi última parroquia, al seminario. Pero luego sí, o sea, yo me identifiqué mucho con Osma Soria por ser mi primera diócesis, porque bueno, pues, me parecía que era gente que era pues, muy digna de ser acogida y servida en mi ministerio episcopal, en un territorio con muy pocos habitantes y estando el día, porque donde yo vivía en Burgos de Osma había una parroquia, no era... No se trataba de una ciudad grande ni siquiera, de una villa. y entonces pues tuve que viajar mucho, pero cuando me dijeron, pues es que tiene usted que ir el Papa quiere que vaya a Salamanca, porque don Mauro se ha hecho ya muy mayor y ya tiene que jubilarse. Y yo conocía a Salamanca un poquito y conocía a don Mauro, el obispo, pero psicológicamente me costó mucho. Y luego también me pasó eso de alguna manera. Cuando llegó a Toledo. Y cuando llegué a Valladolid. Y a Valladolid. Valladolid yo pensaba que ya iba a acabar allá, porque yo ya tenía 60 y ¿cuántos? 62 o 63 años, me parece. Tenía ya, sí, o 64. Entonces digo, bueno, me quedan 10 años, pero eran los 10 años que está en Toledo. Claro. 10 años y unos meses lo que estuve en Toledo. Pero, en fin, lo que ocurre es que como te sales de una iglesia y te metes en otra iglesia, en el sentido de iglesia de comunidad cristiana, la que está dividida la Iglesia Universal, vamos, entonces pues enseguida entras en contacto con otras personas que bueno, al principio cuesta un poco, pero entras rápidamente, porque, claro, yo llego a Toledo, me empiezan los periodistas a preguntarme si voy a poner el Corpus en jueves o en domingo, o me empiezan a decir que tenemos un congreso eucarístico nacional y que tenemos además un beato que beatificar para el mes de octubre. Entonces, ¿qué tiempo ibas a tener de pensar? Pues a dedicarte a trabajar, a lanzarte. Y luego claro. Ya cuando comienza la visita pastoral, pues es que estuve 9 años visitando todas las parroquias, ¿no? Claro. En fin, eso hace que no vives simplemente por pasar el rato, siempre se te queda parte de tu vida y de la vida de las personas. En cada sitio que usted... A ver, es así. Hombre, hay cosas de las cuales me he alegrado siempre mucho, por ejemplo, pues la pastoral familiar, eso es evidente, y la pastoral con jóvenes. Y luego también pues el ver la dignidad que tienen los fieles laicos y cómo, bueno, todo lo que gracias a Dios estamos descubriendo como sinodalidad no quiere decir más que unidad y comunión. Y entonces pues me parece que eso era importante. Y luego ver pues cómo la Iglesia se ha ido desplegando en las distintas parroquias con sus pequeñas tradiciones, que generalmente son buenas, hay algunas que a veces no, pero en fin, lo normal es que sean unas tradiciones buenas, hermosas, que la gente le hacen bien y poder entrar un poco en la visita pastoral a su vida, un poquito, ¿no? No puede ser tampoco porque el tiempo no da para más, ¿no? Pues yo he sido inmensamente feliz y lo soy, vamos, quiero decir que
Es verdad que hay cosas que te cuestan más y otras que te cuestan menos, donde te encuentras más a gusto o más que más a gusto, donde se despliega más tu iniciativa, no lo sé, cosas de esas que son normales en la vida, ¿no? Siempre pues viviendo también lo que alrededor sucede, porque la Iglesia no está aislada, está, como bien sabes, en medio del mundo. En esta realidad que el Señor nos ha concedido. Don Braulio Rodríguez Plaza, muchísimas gracias por la entrevista. Nada, un placer de nuevo y saludos a todos los televidentes de Canal Diocesano. No me avergüenzo del Evangelio. Don Ángel Rubio Castro, obispo emérito de Segovia, fue obispo auxiliar de Toledo y en este programa pues le hemos conocido durante su actividad aquí como obispo auxiliar. Hemos tenido momentos en los que pues usted ha compartido lo que piensa, lo que siente, pero no le hemos escuchado hablar de su vocación. ¿Cómo surge su vocación al sacerdocio? Mi vocación surge, iba a decir, en el seno de mi madre, porque desde niño yo quería ser fraile, porque yo no conocía a los curas. Yo tardé mucho en ver a un sacerdote secular o diocesano, como se le quiera llamar. En Guadalupe eran frailes. Un fraile me bautizó, un fraile párroco me confesó, un fraile párroco me dio la primera comunión. Yo era monaguillo de los frailes. Yo no veía nada más que a frailes. Yo quería ser fraile. Yo quería decir misa como los frailes. Yo quería confesar como lo hacían los frailes. Y esto desde pequeño, siendo monaguillo, y ya según iba creciendo en años, hay un momento, como esto me lo oía mi madre y me veía estos deseos de fraile, me dijo un día mi madre, dice, tú fraile, hijo mío, no, tú tienes que ser cura, no fraile. Y yo pues no interpreté y me dio la razón, porque si tú te vas a fraile, yo no te vuelvo a ver más en la vida, porque entonces los frailes, que ella conocía mejor que yo, pues eran los que de por vida se iban al monasterio. Y yo no te quiero perder, por tanto, prefiero que seas cura. Y entonces nos vemos, porque tú vas, porque yo voy, os venimos. Y entonces yo en la distinción no entré mucho, pero me ayudaron con algunas otras personas que querían también que de sus hijos, que coordinaba, que conocía a los sacerdotes diocesanos y seculares, y es cuando nos dicen, y a mi madre y a mí, dice, mira, lo vamos a hacer de la siguiente manera, porque yo sí quiero, y da lo mismo, ser fraile que ser cura, pero vamos a respetar lo de tu madre, que seas cura, y mi hijo también va a ser cura, y mi sobrino y tal. Y nos han dicho que cerca de Guadalupe, en Talavera de la Reina, sí, de Toledo no nos habla nadie. Sabíamos que San Ildefonso, que no lo sabíamos ni pronunciar, decíamos Ildefonso, allí era día de fiesta y de precepto en mi niñez. Y decían, ¿por qué? ¿Por qué es San Alifonso? No me lo podían imaginar. Y así viví yo. Y paso al seminario de Talavera. Y en el seminario de Talavera, con 12 años, es como voy creciendo en los cursos, con tantos sacerdotes como hay por aquí y en toda la diócesis, que estudiaron naturalmente en Talavera. Entre ellos, pues algunos que son obispos, como es don Demetrio, también de Puente del Arzobispo, también la cercanía de Talavera, y fue... ¿Solo seminario menor en Talavera? Solo seminario menor, que iba creciendo en cursos. Algunos estuvieron solo 3 años, porque era un seminario que te ofrecían becas para estar gratuitamente, con un examen que te hacían. Y eso era lo que iba creciendo, para que a otro año ya eran 4. Otro año a mí me tocaron los 5.
equiparado con el seminario menor que estaba en Toledo. Y ahí ya nos comunicábamos y al terminar los 5 años paso directamente al seminario mayor de Toledo. Operarios eran en Talavera, operarios diocesanos, como eran operarios diocesanos, también en el mayor y en el menor de Toledo. En eso estaban ellos conectados para la formación, para tener el mismo reglamento, las mismas orientaciones, y ahí fue creciendo mi vocación. Momentos de luchas, momentos de dudas, según iba creciendo los años, momentos de tentaciones, momentos de planteamientos vocacionales, y bueno... Pues ¿y la idea de ser fraile, eso ya desapareció? Desaparece la idea de fraile. Por cierto, el que me lleva a mí al seminario de Talavera, que me acompaña para hacer el examen, es el párroco de Guadalupe, ya muerto, que era fraile. Los frailes era yo, es que no sabía que se podía... Dices, ellos también vieron con objetividad este tema. Y así es como llego al seminario. Y llega al seminario mayor. Mayor. Y hace los cursos de teología correspondientes. ¿Y qué día se ordena? El día 26 de julio del año 1964. No pudo hacerlo el cardenal Plaideniel, que se encontraba muy mal, y lo hizo el obispo auxiliar don Anastasio Granados, en el seminario mayor. Fuimos unos 18, porque vinieron precisamente frailes de Guadalupe a ordenarse también, ese día 26 de julio. Y terminado la ordenación, inmediatamente, pues, bueno, no he contado algo muy importante en esto de mi proceso vocacional y de mi madre que intermina en la vocación. Resulta que los acontecimientos, las circunstancias, la providencia, Dios, hace que mi madre y mi padre estén conmigo en el seminario hasta la ordenación sacerdotal. ¿Por qué? Porque no sé qué pasó, pues yo no sé. Mi padre y mi madre van al seminario menor de Talavera y son los responsables allí de la portería, de la... Entonces hay bastantes sacerdotes del seminario menor entonces, y actualizados, que me dicen: ¡ay, tu madre! ¿Cuánto me ayudó? ¡Ay, tu madre! ¿Qué masajes me dio? Pero eso es jugar con ventaja, ¿no, don Ángel? Sí. Porque, claro, uno, y además en esas edades, 12, 13 años, totalmente. No Esto fue un privilegio que a lo mejor eso me hizo superar y no tener ciertas tentaciones, el tener a mi madre. Y me vengo al seminario mayor de Toledo, mis padres se quedan en Talavera, yo no sé quién haría gestiones porque poco podía hacer, ni con 15 ni con 18 años, sí, que vengo al mayor. Y mis padres se trasladan al seminario mayor de Toledo. Pero bueno. Y el portero del seminario mayor de Toledo, que tantos sacerdotes recordarán, es mi padre, Juan José. Y mi madre es la que atiende a los superiores y se atreve a hacer lo que no hacían con nadie. Hago aquí una confesión, que iba a mi habitación y me hacía la cama, cosa que a mí me costaba tanto y que era obligatorio a todos los seminaristas hacer la cama, de las cosas que más costaban, y coserse botones. Y yo tenía a mi madre que secretamente me lo hacía, porque formaba parte... Bueno, pues he revelado un misterio. Y se ordena sacerdote el 26 de julio. De 1964, y me envían a la parroquia de aquí de Toledo. O sea, no salgo de Toledo. A la parroquia de Santiago el Mayor, con un párroco muy conocido, don Victorio. Y ahí estoy encargado también de Azucaica. Acepto una cosa inesperada, que lo que me dicen es: junto a la parroquia de Santiago, en la que vas a ser coadjutor, estarás encargado de Azucaica. Y para eso se ha comprado una moto, saca el carnet, que tendrás que ir en moto.
¿Y en moto se iba usted a Zucaica? Claro, yo no tenía carné, ni nadie tenía del seminario en aquel tiempo, con 24, 25 años. Y me preparo, quiere decir que desde el primer día hay que ir en la moto. ¿Y qué hago? Me busco una persona que me llevaba a Zucaica en la moto hasta que yo sacara el carné para poder yo conducirlo. Al cabo de un tiempo ya tengo yo el carné y la Vespa que la había comprado la parroquia para ese servicio, es la que yo usaba obligatoriamente para ir a Zucaica. De forma que una de las veces se me ocurrió subir al arzobispado en la moto y me llamaron al orden diciendo: la moto no la puedes usar nada más que para ir a Zucaica, no para subir al arzobispado. Así que así viví aquel momento vocacional o madurando, y en ese momento también me hace madurar y crecer que me marcho al Instituto de Teología Pastoral a Madrid. Y allí me preparo para sacar el título de bachiller en teología, que entonces no se daba, ahora como ahora mismo, aquí en Toledo. Y eso me llevó, pues que me encargaron, don Marcelo me encargó de la catequesis, que era objetivo prioritario en la diócesis. Trajo unas monjas teresianas, cuyo fundador es San Enrique de Osó, y eso me anima a que yo haga la tesis doctoral sobre San Enrique de Osó. Y pues me anima mucho la tesis, los preparativos catequéticos, y a fundar escuelas de catequistas. Se fundan más de 100 escuelas de catequistas con 3 años de preparación, con un certificado. Se empiezan a celebrar las jornadas, las celebramos las primeras, se empezaron a celebrar en los Maristas, en su centro que tenían allí de recreo, en el polideportivo. En el polideportivo de los Maristas se celebran, asistiendo siempre pues alrededor de 1000 personas de toda la diócesis, y donde se les entregaba al final un diploma por escrito de que había hecho 3 cursos que habían sido controlados. Y don Marcelo, eso era el alma y el que fomentaba todo esto. De forma que yo empecé a acompañar, cuando viene don Marcelo, me pone que le acompañe en las visitas que corre la diócesis. Yo le acompaño en todas las visitas, y siempre advertía que sus 2 objetivos en la diócesis era el seminario y la catequesis. De forma que en una de las parroquias, cuando ya terminó la misa y nos íbamos hacia la sacristía, se para y dice: se me ha olvidado decir que el seminario es prioritario en esta diócesis, lo de que le decía siempre, que no es por razones económicas que no haya apuros, que lo arreglemos, pero necesitamos llenar el seminario. Y hay que también suscitar vocaciones para la catequesis. Eso lo dice ya en De Camino, porque se lo había olvidado, porque lo dice. Y yo le acompañé a él en todas las... Pues todo eso me ayudó, me fortaleció a mí mucho, aprendí, trabajando al lado de don Marcelo, siempre ahí con él, y de forma que cuando me nombran canónigo de la catedral, antes había sido beneficiado, me nombran canónigo, el canónigo, yo creo que ahora también, tenía que hacer un currículum de su vida, pues dónde he estado, qué he hecho, qué he dicho. Y yo lo que subrayé, pensando que, digo, esto nadie lo dice, esto nadie se lo espera, pues aquí me encuentro muy agradecido. Mi currículum es que hasta a la fecha presente yo he podido celebrar en todas las parroquias de la diócesis. Y claro, lo había podido celebrar porque había acompañado a Marcelo en todas las parroquias de la diócesis. Fui con él, acompañándole, que este ministerio ya le había yo comenzado, empieza con el cardenal Tarancón. El cardenal Tarancón es el que a mí me nombra, siendo coadjutor de la parroquia de Santiago, y sin dejar de serlo, que voy a ser el secretario de visita pastoral, que él empieza. No tenía ni idea lo que podía ser eso.
al lado del cardenal Tarancón. Yo allí no sabía. Con razón podía decir usted que se conocía y que había celebrado en todas las Claro, parroquias de la archidiócesis. Eso porque... era verdad y me producía una satisfacción enorme. Y claro, pues eso a su lado, en los viajes, pues a veces largos, pues estar al lado ha sido un privilegio. Yo cómo pagaré al Señor todo esto que me ha dado. Yo no me podía esperar. De esa época usted aprendió mucho. Claro, al ¿Le lado sirvió? del cardenal Tarancón, cuando cuento aquí advertencias que me hizo y tal, dice, los mismos sacerdotes se quedan, sí, te dijo eso, sí, me lo dijo a mí, yo no sabía. Pues, lo que podía ser una visita pastoral, que entonces el secretario, además de acompañarle, era el que levantaba el acta, el que escribía y la firmaba él. Era una visita que todavía recuerdo, yo creo que ahora ya ni yo tampoco siendo obispo lo he hecho, pues nos quedábamos en los pueblos, pero pueblos tan cercanos como Ocaña. No, pues bueno, que nos quedábamos a dormir en Ocaña. Ahora es increíble, ¿no? Porque digo, bueno, ¿cómo me voy a quedar en Ocaña? Y yo siendo obispo auxiliar de Toledo y haciendo visita pastoral con el cardenal Cañizares, nunca me parece que, no sé si, ni en Extremadura, pero bueno, quizás por Extremadura, que está en más distancia, no me atrevo a saberlo con exactitud, porque claro, la diócesis esta de Toledo pues es mucho más extensa que la de Segovia, a la que pertenezco, que se sepa. ¿Y cuándo le ordenan obispo? Obispo auxiliar de Toledo. Me ordenan obispo auxiliar de Toledo, inesperadamente, el día 12 de diciembre. Anda, para la Virgen de Guadalupe. La guadalupana. La guadalupana. El 2002, el cardenal Cañizares es el que me ordena. El 12 de diciembre y el 22, 21 de octubre, de noviembre, recibo una llamada telefónica del señor nuncio y me dice que si puedo pasar por la nunciatura mañana por la tarde, bien a las 5. Y yo digo, pues iré. Bueno, pues sí. Y me recibe el señor nuncio y me dice, el Santo Padre Juan Pablo II le ha nombrado obispo auxiliar de Toledo. Y le digo, señor nuncio, pues usted sabe los años que yo tengo ya. Y me dice, sí, 65. Me callé, porque yo decía, si soy muy mayor. ¿Cómo? Y por eso le pregunté, ¿pero sabe los años que tengo? Sí, lo sabe. Y bueno, y salgo, estaba todo tan preparado, que salgo de esa entrevista, de su despacho, y al salir está allí el cardenal Cañizares, en la puerta. Fuimos a dar gracias a la capilla, etcétera, y señalamos el día 12, que era domingo, por la tarde, en la catedral. Por cierto, en la catedral no se podía hacer en el altar mayor porque estaban de obras y hubo que hacerlo en el trascoro. En el trascoro. En el trascoro se ordenó, 12 de diciembre de 2002. Sí, y fue aquello que algunos obispos que yo le decía, fíjate aquí, con lo que es la catedral, y algún obispo me llegó a decir, ya quisiera yo tener en la diócesis una catedral que fuera este recinto. Tenía de fondo la puerta de Reyes, ¿no? Donde se puso el coro allí, dirigido, y esa fue la tarde del 12. También vino otro, que ya obispo, empezaba un obispo auxiliar, que fue luego obispo auxiliar también con don Braulio. Él ya venía hecho obispo y a mí me ordenaron aquel día. Don Carmelo. Don Carmelo era ya obispo. Era ya obispo, sí. Y don Francisco fueron los tres, sí. Que don Cañizares, ¿sí? Don Antonio Cañizares, presidente, le acompañaron don Francisco, cardenal, arzobispo emérito, y don Carmelo, los tres principales ordenantes. Y de ahí pues estoy aquí en Toledo, viviendo, y es cuando yo creí que aquí terminaría mi vida total, que
que parece que va a terminar, esa es otra cosa. Pero su ministerio como obispo le lleva hasta Segovia. Claro, pues me llaman lo mismo y me dicen que tengo que ir a Segovia. Y fue una experiencia, claro, pasar de obispo pues auxiliar a obispo residencial, muy bueno. La diócesis de Segovia no se parece ni se parecía nada a la de Toledo, y entonces pues vivir una experiencia muy dura. ¿Por qué digo una experiencia dura? Porque empezando yo estaba acostumbrado aquí a ver tantos sacerdotes, pero tantos sacerdotes que llegué yo a decir en un momento, queridos sacerdotes, tenéis que pensar iros más a misiones, que aquí sobran sacerdotes, predicándolo con Cañizares. Y me mandan a una diócesis donde hay una escasez de sacerdotes, donde existe el ministerio del laico en espera de sacerdotes en bastantes parroquias. Eso no lo había conocido yo nunca en Toledo. Celebraciones del domingo con la palabra de Juan Pablo II, en espera de sacerdotes. No lo había conocido en Toledo. Y llego a Segovia y es una experiencia muy fuerte y muy dolorosa, pero vamos, muy diferente, diríamos, de la de Toledo. De la de Toledo. Que la toqué vivir y con mucha gracia y con mucha alegría y hasta el final, con eso fomentando pues vocaciones, donde en un tiempo hubo 500 seminaristas. Le dijo un predecesor mío, segundo le dijo al Santo Padre en visita pastoral, en visita al Límina, Santo Padre, tengo en Segovia 500 seminaristas, no sé lo que hacer con ellos. 500. ¿Y cuando usted llegó? Cuando llego tengo que decir, Santo Padre, tengo 4 seminaristas, nada más, de los cuales, iba a decir que no salga de aquí, hubo a 2 que negarles la ordenación y quedarme con la mitad. Pero va saliendo el fruto. Y va al seminario, se creó el seminario en familia, es muy diferente de Toledo. Se ha unido el seminario interdiocesano y bueno, ya se han ordenado sacerdotes, el seminario va un poquito con 3 seminaristas. Bueno, eso lo he conocido también en Toledo. Yo he conocido en Toledo el seminario que se hablaba de cerrarle. Yo he conocido en Toledo de profesores que recibían al alumno, porque había 2, en sus casas para darle clase. Yo he recibido en Toledo que se comunicaban, ¿y qué hacemos? Y cuando llegas al seminario, llega don Marcelo, que ahora se va a celebrar el aniversario. Y publica la carta de un seminario nuevo y libre. Y eso empieza a crecer, y a crecer en el número de sacerdotes, y llega un día que tenemos que decir, con mis queridos sacerdotes, hay que irse a misiones, que ya no cabéis. Hay que fundar misiones, que aquí sobran muchos sacerdotes. Eso, ¿quién me lo iba a mí a decir? Que prediqué, que vi un seminario vacío y a punto de cerrar. Y luego a punto de cerrar, y luego lo he visto lleno, y hoy creo que es verdadera la frase que voy a decir. Creo que en todas las diócesis españolas hay algún sacerdote que pasó por Toledo. También obispos, y varios que pasaron por Toledo. Y entonces, después de todo lo que usted ha vivido, ¿no?, como sacerdote, de su experiencia pastoral en las parroquias, pues eso, acompañando a don Marcelo, también a don Antonio Cañizares, después como obispo auxiliar de Toledo, obispo también de Segovia, ¿dónde está la clave para que surjan nuevos sacerdotes, para que bueno, pues respondan sí a la llamada a los jóvenes? Nos gusta decir que no hay crisis de llamadas, sino de respuestas. Sí. ¿Dónde está la clave? ¿Cómo se hace eso? Pues es una experiencia que a mí me ha enseñado Toledo para hacer una realidad con esto, porque en un momento yo en Toledo fui vicario de vida consagrada. Visité todos los monasterios y me planteé, sabiendo lo que había ocurrido en el seminario, que estaba vacío, que se iba a cerrar y luego sobraba, me planteé lo mismo con las monjas. ¿Pero qué va a pasar? Los conventos, aquí no se cierra un convento de esa norma.
no se cierra un convento. Y yo fui por Perú, y estuve por Lima, estuve por América buscando vocaciones, aquí se trajeron, y la norma fue no cerrar, mientras fui vicario, ningún convento de clausura, porque pensaba en lo del seminario. ¿Quién iba a decir que aquel seminario de la década de los 60 y pocos que se iba a cerrar, luego en la década de los 70 iba a florecer? Entonces estamos en las manos de Dios, y aunque la higuera aparece, no, quedará fruto. Lo que pasa es que nuestra hora no coincide con la hora de Dios, porque nosotros tenemos reloj, Dios no tiene reloj, Dios no tiene tiempo, es todo un presente. Pero hay que estar esperando contra toda esperanza que llegará un día que con nuestra oración. Por eso es muy valorado la dedicación de obispos como yo, que como al recibir la jubilación, pues te dedicas primero y principalmente a orar y a rezar por las vocaciones, para que lleguen todos los días, ofreciendo la misa por Toledo y Segovia, todos los días, a no ser que haya algún difunto especial. Eso llegará a dar fruto, lo que pasa es que quizás no lo conocemos. En Segovia hubo 500 y cuando yo llego hay 5. Pero ¿quién me dice que yo no lo conoceré, que puede llegarse otra vez? De hecho, es lo que esta misma mañana hemos escuchado en el Evangelio. Es el grano de trigo, es el que no es nada, es la semilla, pero que se puede convertir en un árbol. Entonces hay que pasar por esta prueba que nos hace pasar el Señor, y hay que vivir con mucha esperanza de que llegará un día, que habrá vocaciones, que nunca faltarán vocaciones, nunca. El Señor, pasa que no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni si nos tocará muy cerca, muy de lejos. Pero me despedí de Segovia, de las monjas de clausura, de la granja, diciendo: no os vayáis de aquí a no ser que os saquen muertas. Pues a estas alturas no se ha cerrado el convento, carmelitas, y va llegando alguna gota que otra. Más triste fue decirme de otra diócesis, unas monjas, por esta escasez de vocaciones, vendimos nuestro monasterio. Como nos fuimos, quedó vacío. ¡Qué pena! Ahora nos han dicho que lo han convertido en una discoteca. Mi respuesta: ¿y por qué os fuisteis? Entonces vamos a esperar. Vamos a ir con esperar Dios, y a rezar. con Dios, que no tiene tiempo, ni pasado, ni futuro. Nosotros sí lo tenemos.